su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Hermanitos, tengan todos muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a esta cita hermosa con nuestro Señor Jesucristo a través de este espacio hermoso de oración del Santo del Día. Reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean acogidos de todo corazón, invitados a escuchar esta hermosa biografía de estos santos de este día que nos traen hoy una invitación a fortalecernos, a vivir verdaderamente más ese camino cristiano que el Señor nos ha invitado y a dar testimonio, a dar buen ejemplo. Por eso no nos podemos perder esta hermosa experiencia de los santos Jonás y Baraquicio. Quiero saludar también muy especialmente a mi esposa y a mi hermano Nico que me acompañan en esta mañana para estas reflexiones.
Por eso a ellos también mi abrazo afectuoso en Cristo Jesús, y los invito a que abramos el corazón, a que estemos a la escucha, atentos y prestos para enriquecer hoy nuestra vida de fe, para que también nosotros aprendamos de estos dos hermosos santos ese caminar hacia la vida eterna. Bienvenidos. Ven, Espíritu Santo de Dios, hoy venimos a colocarte en nuestra vida, hoy venimos a encomendarnos a ti, Señor, pidiendo que tu presencia nos llene, pidiendo que tu presencia tome nuestra mente, tome nuestro sentir, tome nuestro actuar, especialmente en este momento en que nos disponemos a meditar en estos santos del día de hoy. Santos mártires. Ven, Espíritu Santo, toma cada hermano en este momento, que sea dispuesto para escuchar este audio, que sea dispuesto para esta enseñanza. Tómanos a cada uno de nosotros, los servidores que vamos a estar reflexionando, Señor, para que seamos dóciles a tu presencia, para que seamos dóciles a ti, mi amado Jesús. Hoy nos abandonamos en tu presencia. Hoy te clamamos, Espíritu Santo, que desciendas con tu fuego abrasador sobre cada uno de nosotros, bendiciendo estos equipos, tomando este internet, para que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Santo Espíritu de Dios, sobre cada uno de nosotros. Amén. San Jonás y San Baraquicio, mártires. Sapor, rey de Persia, emprendió una recia persecución contra los cristianos. Jonás y Baraquicio, dos monjes de Beth Yasa, sabiendo que varios cristianos estaban sentenciados a muerte, fueron a alentarlos y servirlos. Después de la ejecución, los dos santos fueron aprehendidos por haber exhortado a los mártires a preservar hasta morir. El rey empezó instando a los dos hermanos y urgiéndoles a que obedecieran al monarca persa y que adoraran al sol. Ellos se mantuvieron fieles a su fe a Cristo, por lo que Baraquicio fue arrojado a un estrecho calabozo, mientras que Jonás se le ordenó a adorar a los dioses, pero ante su negativa fue azotado y arrojado a un estanque de agua helada. Posteriormente, Jonás fue atormentado con muchas torturas, para después ser prensado en un molino de madera hasta provocarle su muerte. Los jueces le aconsejaron a Baraquicio que salvara su propio cuerpo, pero el santo jamás renegó su fe. Fue entonces sujeto de nuevo a tormentos y finalmente se le dio muerte, vertiéndoles pez y azufre ardientes en la boca. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de estos dos hermosos santos, Jonás y Baraquicio. Y quiero en primer lugar rescatar algo muy importante, y se trata del animar a otros. En la palabra de Dios, el apóstol San Pablo nos habla de que quienes han recibido en un momento determinado el don de animar a otros, que se dediquen a eso. Y es que no es fácil animar, porque a veces el mismo que está animando puede estar pasando también por prueba y por dificultad. Y es ahí cuando más debemos hacerlo, porque muchas veces humanamente uno podría cuestionarse, pero si yo estoy pasando por esta circunstancia, ¿cómo voy a decirle al otro que le eche ganas y que siga adelante con su circunstancia, que confíe en el Señor, que espere en el Señor? Es justamente ahí, porque si uno anima a otro, pues el que también termina animado es uno mismo, desde la misma prueba. A veces no damos oportunidad a que el Espíritu Santo fluya y pueda justamente utilizarnos como instrumentos de bendición. Por eso, para aquellos hermanos que de pronto no saben que tienen ese don de animar a otros, pues hoy es una oportunidad a través de estos santos de justamente
mirar el interior del corazón y poder reflexionar sobre eso. ¿Será que yo tengo ese don de animar a otros? Pues voy a atreverme a hacerlo. Y si tengo pruebas y si tengo circunstancias, pues con más veras, porque justamente el más beneficiado voy a ser yo, que voy a prestar mi servicio. Entonces es importante que a través de estos santos hoy recordar el animar a otros. Pero obviamente cuando yo voy a animar a otro necesito tener la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir a los demás. El servicio es algo fundamental y Cristo nos enseñó justamente esa experiencia del servicio, la Santísima Virgen María, San José y todos los demás santos, pero en particular hoy estos santos que estaban preocupados por sus hermanos en la fe. Nos preocupamos por el hermano que está en la fe, que está pasando prueba, dificultad. ¿O solamente a veces vivimos encerrados en nosotros mismos, ensimismados en nuestros problemas? A veces podríamos tener una justificación, pues que cada quien mire a ver cómo hace con sus problemas. Si bien es cierto que cada quien debe velar por sus tareas de su propia casa, pues también hay que pensar en el hermano, porque así fue que nos enseñó Cristo. Cristo salió de sí mismo. Cristo renunció a preocuparse por él y pensó en los demás. Por eso, cuando miramos la cruz, recordamos que Él es el Rey de servicio y nos dejó esa enseñanza, y a través de los santos y santas como los que hoy celebramos, pues muchas veces nos recuerdan la preocupación por la necesidad del hermano. Y en eso pues la iglesia nos da una enseñanza. Muchos en la iglesia, sacerdotes, religiosos, comunidades, laicos, hermanos, pues se dedican a muchas obras de caridad. Algunos se dedican a atender la parte escolar, otros se dedican a atender la salud de los enfermos, otros se dedican a la escucha, y así sucesivamente hay diferentes carismas dentro de la iglesia. Pues hoy también es importante que nosotros como cristianos también, como bautizados, pensemos: Dios, ¿qué dones me regaló para yo también ir a servir al hermano? Hay muchas cosas, dice la palabra de Dios. Allí en la carta a los Romanos, San Pablo dice: el que haya recibido el don de enseñar a otros, que enseñe a otros. El que haya recibido el don de animar, que anime a otros. El que haya recibido el don de la palabra, pues que predique y que enseñe a los demás. Es importante darnos cuenta qué es lo que Dios nos ha regalado como talentos, y a veces esos talentos están dormidos. Y recordemos que si se quedan dormidos, la culpa no es de Dios, la culpa es mía, porque nos pasa lo del siervo inútil, ¿no? Yo entierro mejor las cosas, porque como tú recoges donde no has regado, donde no has cosechado, entonces es importante que seamos diligentes en el servicio y sobre todo con premura, viendo la necesidad del hermano. Por eso tenemos que estar también mirando nuestro entorno. A veces la misma realidad no está lejos de nuestra casa, ahí mismo con tu hijo, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Desde ahí arranca todo el servicio, pero no quiere decir que solamente sea ahí. Hay que mirar también cómo puedo ayudar a los que están en mi entorno. Quizás dentro de los vecinos habrán adultos mayores, habrán niños pequeños, habrán personas casadas que de pronto también necesitan un consejo, una orientación. Y bueno, podemos nombrar muchísimas más cosas, pero en general tenemos que estar siempre dispuestos a salir de nosotros mismos y a servir a los hermanos. Y por último, la perseverancia. Entonces ya tenemos el animar, el servicio y la perseverancia. Ser perseverantes en un mundo que se nos ofrece cada vez más con un facilismo, con un relajarnos, pues nos está llevando a una mediocridad muchas veces, y nos está llevando a desinteresarnos por el hermano, a no prestar atención. Y por eso muchas veces en el caminar se desierta, o muchas veces optamos por otras opciones que nos ofrece el mundo, de mayor comodidad, de mayor confort, de mayor tranquilidad, de cero estrés, no te desgastes demasiado. Pero el Papa Francisco nos ha recordado algo muy importante: sal de tu zona de confort, y sirve y persevera. Es importante que en el camino cristiano yo persevere, y para eso pues están las 14 obras de misericordia, para yo perseverar, porque no solamente, yo no tengo plata, entonces no puedo ayudar, no solamente es dar plata, no solamente es dar de pronto ropa, no solamente es dar comida, no solamente es dar un vaso de agua, es también ir a visitar a un enfermo, es escuchar al que está triste, al que está deprimido, hay que consolarlo, es enseñar al que no sabe,
Y en eso tenemos una tarea grande los papás, de enseñar a los niños el temor de Dios, el dominio propio, la moral, los principios. Tenemos una responsabilidad y no nos hemos dado cuenta. Muchas veces los papás ven a los niños bailar bailes de inmoralidad sexual como el reggaetón y otros cantos de movimientos sensuales y nos parece la maravilla, y ahí estamos fallando. Ahí es donde tenemos que enseñar que eso no está bien, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay muchas maneras de servir. Miremos también el tener paciencia con los defectos de los demás. Y eso desde casa, pues hay que tenerlo, hay que saberlo hacer. El que está casado hay que ceder, hay que ayudar. El que es papá, necesitamos paciencia. El que las mamás, necesitamos paciencia. Los seres adultos primero con los niños. Y así sucesivamente, pues todas las obras de caridad, el orar, la oración, necesitamos estar en la oración, en comunicación permanente con Dios, tanto a nivel personal, nuestra oración personal, como a nivel comunitario, porque Dios nos enseña las dos manifestaciones, a nivel personal en el Huerto de los Olivos y a nivel comunitario. Vemos a Pentecostés, vemos la oración que hace el Señor de envío por los discípulos, por los 72. Y Él siempre subía a la montaña. Entonces, la vida de fe hay que estar perseverantes, no podemos desmayar. Así que estos santos, en medio de su martirio, en medio de lo que fueron sometidos por ayudar a otros, supieron también tener perseverancia, valor y firmeza. Que las pruebas que hoy de pronto estemos pasando no nos roben la paz, no nos desesperen, no nos agobien, no nos hagan renegar de las cosas de Dios, sino que podamos alabar, bendecir y glorificar a Dios. Quizás muchos en algún momento lo hemos hecho, de renegar, de maldecir, pero pidámosle al Señor misericordia y perdón, y que cada vez que tengamos una prueba, alguna dificultad, algún pormenor, alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a cada día mantenernos fieles y firmes, anunciando la buena noticia. Amén. Gloria a Dios por la vida de los mártires que tanto nos enseñan, que tanto nos cuestionan, que tanto nos llevan a reflexionar sobre nuestra vida. Una de las principales reflexiones y enseñanzas que podemos tener en torno a la vida de nuestros mártires, San Jonás y su compañero monje, es hasta qué punto nosotros estamos dejándonos llevar por el egoísmo. Fijémonos cómo ellos no piensan en sí mismos. Ellos no se han encerrado en su querer, en su sentir, en lo que ellos anhelaran para sus vidas, sino que se han abierto a sus hermanos. Y encontramos esta prueba cuando ellos van a donde están sus compañeros cristianos que van a ser martirizados y van a animarlos, van a ayudarlos, van a apoyarlos, aún en contra y sabiendo, por supuesto, que a ellos también les puede pasar lo mismo. Pero sin embargo, el sentir de ellos es un sentir de una comunidad, es un darse por los demás, es brindar una voz de aliento al que lo está necesitando, es apoyarlo en la oración, es tal vez darle un abrazo, es orar por el otro. Entonces fijémonos cómo estos santos mártires van y hacen eso sin pensar en ellos, sin pensar en que están arriesgando sus vidas, lo están haciendo por el Señor. Esto es una enseñanza maravillosa para nosotros, porque el mundo, con todo lo que nos está de pronto bombardeando a través de muchísimos medios, entre ellas las redes sociales, nos bombardea a meternos, digamos, cada vez más en nuestro mundito, en nuestra burbujita, en el pensar en mí solamente, si yo estoy bien, si yo cumplo mis deseos, si yo cumplo mis sueños, si yo hago lo que a mí se me antoja, pues entonces ya empiezo a llevar una vida de comodidad y aparentemente todo está bien. Pero no se nos está hablando en el mundo como tal, o sea, en ese ambiente que está como queriendo apartarnos del Señor. No se nos habla del darnos, no se nos habla del pensar en el otro, porque de pronto cuando queremos pensar y ayudar al otro se nos ha dicho y el mensaje que se está dando es: usted no tiene que inmiscuirse, usted tiene simplemente que viva su vida y deje vivir, ¿cierto? Eso es lo que dice el mundo. Nadie se afane por el otro, cada uno es libre, cada uno mire qué hace, cómo hace, ¿verdad?
Y entonces se nos está llevando a eso mismo, se nos está llevando a que cada uno de nosotros nos cerremos en el mundo, pero no se habla del darse, no se habla del amor, no se habla de la oración que podamos hacer por el otro, porque se considera entonces ya como un irrespeto. ¿Y a qué ha llevado esa cultura del egoísmo, que es lo que más está reinando en el mundo? Ha llevado, por ejemplo, a un alto número de suicidios, porque mucha gente se encuentra sola, viviendo su prueba, viviendo su circunstancia, porque no hay nadie, ni siquiera un vecino que de pronto le diga: oye, ¿cómo estás? Mira, Dios te ama, te noto preocupado, ¿qué está pasando? Vamos a orar, tranquila, el Señor ha muerto por ti. O bueno, lo que el Señor a cada uno de nosotros en un momento dado nos pueda colocar para ser instrumento y luz para el otro. Entonces se está viviendo en el encierro. Hace poco en un artículo de arquitectura y de ingeniería y todo lo que tiene que ver de pronto también con viviendas, se decía cómo cada vez ahora los apartamentos, por ejemplo, son más pequeñitos, ahora son unipersonales, entonces es con un solo cuarto, porque de pronto quiero vivir solamente yo, mi vida, no estoy dispuesto a vivir con un esposo, con una esposa, porque eso me implica desacomodarme. No estoy dispuesto, por supuesto, mucho menos a tener unos hijos, porque para nosotros las mamitas nos implica mucho sacrificio, nos implica el darnos, nos implica negarnos a nosotros muchas veces por un ser pequeñito que a veces necesita 100% o casi siempre necesita, cuando es tan pequeñito, 100% a la mamá. Entonces no estoy dispuesto a darme porque mi cuerpo, mis sueños, mis metas, mi trabajo, mi dinero está por encima de todo lo demás. Entonces esos de pronto conjuntos de apartamentos de unipersonal donde solamente está una persona, si acaso con una mascotica, y ya, pues es lo que más está reinando, y es esa cultura, yo solito, pero fijémonos esas altas cifras de suicidio, las familias destruidas, los jóvenes cada vez más metidos en sí mismo, cada vez más encerrados en un celular, en una pantalla, en un videojuego. Es muy importante hoy que a través de la intercesión de estos santos y a través de nosotros querer llegar a la santidad, porque si estás escuchando este audio y si te has tomado el tiempo para escuchar estas reflexiones, es porque en tu corazón hay un anhelo de ser diferente, de ser de Cristo, de portar una alegría verdadera que es del Señor, como lo aportó estos santos mártires, como lo aportaron ellos, los que murieron, los grandes santos también, como son hombres y mujeres que no han pensado en ellos, que han pensado en los otros, que han pensado en la obra del Señor, que han pensado en el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros contemplamos esa pasión y esa muerte del Señor, el Señor nada se guardó para Él. Todo lo dio por nosotros, todo lo dio, absolutamente todo. Lo poco que tenía de vestiduras lo recordamos como hasta se las arrancaron. ¿A quién tenía el Señor en la cruz? A la Santísima Virgen María. Lo más grande, lo último que le faltaba por desprenderse, y nos la ha dejado a nosotros como discípulos amados. Ahí tienen a su madre, hijo, ahí la tienes, ahí la tenemos, a la Virgen María. El Señor nada se guardó para Él, hermanitos, y que podamos reflexionar en ese egoísmo que nosotros tenemos, un egoísmo que no nos permite ni siquiera abrirnos al Señor, porque pensamos que nos va a quitar algo, ¿no? Y ya lo decía muy bien nuestro querido San Juan Pablo II, Dios no quita nada y lo da todo, como Jonás, San Jonás, como todos los mártires, los que contemplamos hoy y venimos meditando a lo largo de todos estos días. No se guardaron nada para Él, lo tuvieron todo, la vida eterna. La eternidad no la estamos jugando. ¿Dónde la queremos vivir, hermanitos? Pidámosle al Señor poder salir de ese egoísmo y poder pensar más en el Señor, más en su obra, más en las almas, más en los demás, que mirarnos más hacia adentro nosotros y que mirarnos como un espejito. Solamente estoy yo. No, tengo hermanos a mi alrededor que están esperando esa voz de aliento, como estos mártires lo recibieron de nuestros santos de hoy, ¿verdad? Como hicieron comunidad, cómo estaban unidos en un mismo espíritu y no pensaban en ellos mismos. Que el Señor nos dé la gracia de ser más solidarios, de ser más hermanos, de ser más compasivos unos con otros. Amén.
San Jonás y San Baraquicio. Maravilla la vida de estos santos mártires. ¿Cuántas personas también habrán caminado en los corazones de estos dos mártires? Esta historia tan maravillosa, morir mártir, qué agradable para nuestro Señor. Entonces nos da esa grandeza, no estar como esa voluntad de como condicionarse a lo que le mandaban adorar falsos dioses. Entonces le decían a Jonás, todo eso es grandeza en la tierra, no estar atado al mar, podríamos concluir de San Jonás, y a Baraquicio, que tenía esa voluntad y que bebiendo ese pez, azufre, bueno, digamos, una sustancia horrible, hirviendo en un recipiente con la boca abierta. ¿Qué clase de tortura e inhumanidad puede llegar la raza humana? Yo creo que eso es lo que más me consterna. No tanto, pues claro, o sea, es muy relevante cómo estos santos mártires murieron por amor a Jesús, pero esa espantosidad, o sea, que miren la importancia de cada vida, de cada ser humano. Increíble, hasta dónde llega la capacidad del humano, hacer cosas que el maligno le incita. Esas son obras del maligno. Alguien echarle esas sustancias en la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa barbaridad? Hay que orar por esas personas inhumanas, ahí sí, que no tienen conciencia, que creen que la vida del otro debe morir por sustancias impresentables. Digamos, a ti te envenenan con otra sustancia química, con tortura. ¿Qué es esa barbaridad? Hay que ofrecerle a Dios, porque miren el poder del mal. Miren cómo hemos incitado a que el poder del mal haga locuras espeluznantes, indescriptibles. Por eso la oración es poderosa, por eso la fe es poderosa. No permitamos esta tolerancia. Oremos por esas personas que han morido por consecuencias iguales. Masacres, por proxenetismo, tortura, violación. No, mejor dicho, no hay que describir eso, sino ponerlo a los pies de nuestro Señor, sellarlo con la santa sangre y no permitir que muchas personas que pueden ser mártires, no lo sabemos, y que están aconteciendo las mismas circunstancias que San Jonás y San Baraquicio, honrados por Cristo. ¿Qué personas más los hubieran acompañado? Eso sería interesante saber. Estas personas de Persia, eso tenemos que como entenderlo, ¿ok? Estos santos, Sapor de Bets y Yazada, bueno, no me acuerdo el nombre, es martirizados estas personas alrededor del año 300 después de Cristo. Entonces, eso es pleno siglo IV, hermanitos, para que entendamos un poquito lo que está aconteciendo en esos momentos. Entonces, Sapor en esos momentos era el rey de los persas, ¿ok? Para que entendamos un poquito el contexto histórico por si tenían algunas dudas. Estas personas que escucharon esa fuerza, esa voluntad para entregarse a Dios. Estos seguidores también, porque estas personas que acudieron a San Jonás y a San Baraquicio, que les sugerían a negar su fe en Cristo y adorar a los dioses. En esos momentos los dioses pueden ser el sol, el fuego, el agua, los elementos naturales, el viento, cualquiera, porque es normal en esos momentos adorar cualquier cosa increíble. Uy, Dios de fuego, Dios del maíz, Dios del agua, Dios del aire. No sé qué dioses eran, pero entonces estos santos dicen no. Y miren, no obedecen al hombre, obedecen a Dios, que es lo que más importa aquí. Es continuar esa voluntad de fe, seguirse a esa necesidad. ¡Qué maravilla! Es dar una voluntad y tristemente, torturados así,
pero por amor al Señor. Por no negar su fe. Porque hubieran negado a Jesús, porque hubieran negado a Dios. Claro, evitaban la tortura aquí en la tierra por unos momentos instantáneos. Eso no debió durar un día. Hubieran cometido ese pecado y se condenan para la vida eterna. Negaron la fe de Cristo, negaron todo lo que es de Dios, y ahí sí, condenación para la vida eterna. No es solo un momentico, no es solo un día, una parte de un día, es miles y miles de millones de años tendiendo hasta la vida eterna, que no hay algún final, condenados. Entonces ese testimonio nos está enseñando, así suframos unos momentos, así padezcamos aquí en la tierra, siempre darlo por amor al Señor. Dar esa necesidad de comprometerse, esa devoción, esa necesidad de respeto, de admiración. Qué maravilla estos mártires que dieron su vida por amor a Él. Entonces, esta necesidad que en verdad podemos oficiar ese crecimiento personal, esta necesidad de entregarse para dar una visión elemental, para salvar a la humanidad. Nos falta, hermanitos, es dar ese testimonio de la fe. Buscar como estos santos, que son como Jonás o Baraquicio, pueden entregarnos una vida plena. Que esas tribulaciones que recibieron por la incorrupción, y existe esta palabra, se los otorga el Señor para dar esa potencia de derrotar a los tiranos, como ese Magnificat, derrotar a los poderosos de sus tronos y enaltecer a los humildes. Eso es lo que estos santos también nos están enseñando. Esa corrupción que vemos hoy en día, hay que denunciar el pecado. Así nos torturen, así nos persigan hasta matarnos. Esa, la octava y novena bienaventuranza de nuestro Señor, también me está acordando en estos momentos el Espíritu Santo cuando reflexionamos. Morir por amor a Jesús, es decir, así te vituperan y te persiguen, es amar a Dios. Así lo que acontezca aquí en la tierra a tus enemigos, el maligno que te estará persiguiendo, hay que afrontar esos afrentas impotentes de los demonios para interceder por salvar almas que están en el pecado. Por estas aflicciones de estos santos que por esta causa sufrieron. Señor, qué maravilla encontrar estos testimonios que nos enaltecen. A estos mártires de la bienaventuranza, amante de hombres, te rogamos con compadecencia, misericordia, ser brillantes, iluminar, ser brillantes ante el pecado. Tú nos vas a salvar, Señor. Tú nos vas a entregar un testimonio verdadero como se lo entregaste a San Jonás y San Baraquicio. Dos maravillosos mártires que, miren, dan un testimonio muy importante. Que no están solos, porque estamos en una iglesia que va a seguir luchando hasta erradicar la maldad del mundo entero. Amén. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos infinitamente gracias por ser bueno y generoso y por regalarnos cada día en la Santa Iglesia Católica hombres y mujeres que sirven, que dan fiel testimonio de amor, de servicio, de entrega, especialmente de perseverancia, de fortaleza y de valor en medio de las pruebas y las tribulaciones. Hoy queremos pedir tu ayuda y tu misericordia sobre todos los hermanos en sintonía, sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que nos van a escuchar, especialmente los que se encuentran en pruebas difíciles, los hermanos que están enfermos con COVID-19, los que están pasando por enfermedades terminales, los que se encuentran en la cárcel, los que se encuentran migrantes que tienen que ir por las calles buscando la comida, que tienen que ir a golpear puertas. Te entregamos a los misioneros, te entregamos también a los sacerdotes, te entregamos toda nuestra iglesia, Padre amado, y te pedimos que a ejemplo de estos santos logremos nosotros perseverar en el camino de la fe, que siempre optemos por ti, que nada nos seduzca y que aunque vengan las tentaciones y aunque vengan
las persecuciones y sean tan fuertes aquellos martirios, pedimos a ti, Padre bueno, que nos regales valor y firmeza en los momentos más difíciles, así como el Señor en el huerto clamó a ti, Padre, y te dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga como quiera yo sino como quieras tú. Por eso, Padre, nosotros hoy también recordamos esas palabras para que nos des la fortaleza y la templanza para poder seguir nuestro camino hacia la santidad. Y por eso, con mucho amor y con mucha alegría, te alabamos y te bendecimos, como Cristo mismo enseñó a los discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, venimos a pedir tu intercesión, Santísima Madre, para pedirte que nos enseñes algo maravilloso, mamá. Cómo salir de nuestro egoísmo, cómo salir de nosotros mismos, cómo pensar más en el hermano, cómo ser más misericordiosos. Mamita linda, tú sí que nos diste ese ejemplo. Cuando sales corriendo a visitar a tu prima Santa Isabel, que te está necesitando, y seguramente en ese viaje pasaste dificultades, incomodidades, pero estabas queriendo llevar una bendición, Santísima Madre, pero no estabas pensando en ti, en que ya eras la Madre de Dios, en que tenías que cuidarte, no sé. No, tú era pendiente de un servicio, de una ayuda que estaba necesitando tu pariente, mamita linda. Así lo hiciste durante toda tu vida, mamá, dándote siempre. Y pedimos tu intercesión, Madre bendita, para que tú aumentes en nosotros la fe, el amor, la caridad, la misericordia, la compasión, la solidaridad, la humildad, mamita linda, para que todo vestigio en nosotros de orgullo, de egoísmo, de soberbia, de autosuficiencia, tú lo tomes en este momento, Madre bendita. Clames por nosotros para que podamos imitarte en esas virtudes maravillosas, para que realmente sigamos tu ejemplo, para que agrademos a nuestro Señor, que nos ha invitado a amarnos unos a otros. Y ese amarnos los unos a los otros implica en nosotros renuncia, implica en nosotros morir a ese amor propio, mamá. No permitas que ese amor propio se anteponga al amor a los demás, ni mucho menos al amor de Dios. Permite que con tu intercesión podamos tener ese orden, ese equilibrio en nuestra vida para realmente agradar a tu divino Hijo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Jonás y San Baraquicio, rueguen por nosotros. Santos Jonás y Baraquicio, rogad por nosotros. Santos Jonás y Baraquicio, rueguen por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes de esta hermosa emisora de Sánate Tú y de este testimonio de salvación, de fe, de compromiso, de observancia en la verdad, así como estos mártires lo hicieron. También me despido de estos hermanos misioneros Samir y Jackie, que también yo creo que podrían dar esa vida por amor al Dios, recibir toda esa voluntad, y es lo que tenemos que dar en el testimonio, que estos santos en verdad nos están enseñando a vivir el amor de Jesús, a afrontar las consecuencias, y así nos vituperen, así nos persigan, es para defender la fe de la iglesia, defender la verdad y denunciar el pecado. Qué maravilla este testimonio de oración que nos entregaron estos dos santos mártires del siglo IV, y oremos para erradicar la maldad del mundo entero, para no permitir estas torturas. Nadie se merece, ni el más perverso ser humano, porque la misericordia de Dios es más grande. Y todo se paga aquí en la tierra, pero también
podemos salvar esas almas. Demos ese testimonio de fe y demos ese paso a la verdadera conversión. El Señor los siga bendiciendo en este bendecido día.